esta quinta ponencia, procedimientos judiciales y concursales, las alternativas que tiene, hablaremos de las distintas alternativas que dispone el empresario ante el impago, cómo defender su crédito, cómo optimizar fiscalmente la pérdida y el IVA. Y para este asunto, contamos con Antonio Sentí, del área de procesal, y con Ignacio Sauca, del área fiscal. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y enhorabuena por la organización y a todos los ponentes, que está siendo muy interesante. Muchísimas gracias, Antonio. Pues mira, te lanzo a ti la primera pregunta. En referencia a los tipos de procedimiento en reclamaciones de deuda, ¿cuál recomendarías de todos los que existen y por qué? ¿No? Pues desde el monitoreo, el verbal, el ordinario, el ejecutivo. Danos tu visión sobre este asunto. Mira, yo creo que todo aquel acreedor que no tenga documentada una deuda a través de un pagaré, un cheque, una escritura pública, es decir, cuando nos encontramos ante la típica factura impagada, yo lo que recomendaría es enviar un burofax y, en virtud de cómo nos responda este deudor, pues optar por un modo u otro, porque va a ser más operativo, es decir, por un procedimiento u otro. Yo el monitorio, si veo que es un acreedor que realmente no hace caso y creo que no se va a oponer, sí que es un procedimiento mucho más ágil, mucho más rápido, y puedo obtener un título, digamos, ejecutivo para después exigir el cobro y ejecutar al deudor en este caso. Si realmente existe causa de oposición y vemos que se va a oponer o que hay discusión sobre la realidad del crédito, sí que me iría directamente a un procedimiento verbal u ordinario. Tras la última reforma, si la deuda es inferior a 6.000 euros, pues bueno, iniciar la reclamación a través de un procedimiento monitorio es bastante ágil, porque automáticamente se transforma en una vista de un procedimiento verbal. Pero si la deuda supera 6.000 euros, tendríamos que recomendar al cliente que, si piensa que va a haber oposición porque la cuestión de fondo no está clara, me iría directamente a un procedimiento ordinario. Luego ya vendrían obviamente los ejecutivos y tal para exigir el cobro. Pero esa sería mi recomendación. De acuerdo, muy bien. Ignacio, ¿qué mecanismos Antonio, contempla la ley? ¿Qué mecanismos contempla la ley de IVA para recuperar el impuesto de un moroso? vale, estupendo, Antonio. Lo primero, lo mismo que ha hecho Antonio, felicitarte por el seminario y agradecer a todos los asistentes desde las 9:30 de la mañana participando y mandándoles un saludo afectuoso a todos, a los conocidos y a aquellos a los que no tengo el placer de conocerlos. Retomando tu pregunta, Antonio, bueno, la ley del IVA establece dos supuestos. Así como cuando antes comentaba Susana en el tema del impuesto sobre sociedades, las posibilidades que tiene el moroso y las repercusiones que tiene el deudor, si os fijáis, a la hora de explicar, que lo ha explicado fenomenalmente bien Susana, no hay tantos requisitos formales como ocurre con la ley del IVA, que la ley del IVA, pues además de ser bastante farragosa, además exige excesivos a veces requisitos formales. Entonces, respecto de qué posibilidades hay que diferenciar dos. Uno, cuando estamos hablando de créditos concursales, y luego en aquellas situaciones en lo que se produce son situaciones de incobros, pero que no estamos dentro de un procedimiento concursal. Por dar un barniz general a ambos ámbitos, porque se diferencian en algunos aspectos, pero por dar un barniz general, que yo creo que a cualquiera de los dos les afecta, se establece una serie de exclusiones. Antes Susana comentaba una serie de exclusiones para que ese crédito no sea deducible en el impuesto sobre sociedades. Pues en el IVA prácticamente el listado es idéntico, es más extenso, porque se incluye, que incluía en su momento en el impuesto sobre sociedades, también lo incluía aquellos créditos con garantía real o créditos garantizados con sociedades de garantía recíproca o seguros de caución. Eso no quiere decir que en el impuesto sobre sociedades sean deducibles, al contrario, yo creo que se ha centrado el legislador fiscal en el análisis contable de los créditos para que tengan su implicación en el impuesto sobre sociedades, pero de cara al IVA se establecen las exclusiones en las que se establece que aquellos créditos que tengan garantía real, estén soportados por un seguro de
de caución, o bien estamos hablando de seguros en los que hay una garantía real suficiente para garantizar esa deuda, en aquellos en los que están adeudados o afianzados por entidades públicas, no tienen el carácter de poderse acoger a este régimen de recuperación del IVA. Otra de las exclusiones que se establece es que estamos hablando de clientes que no estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, o bien en Canarias o en Ceuta y Melilla, podremos aplicar este régimen de recuperación. ¿Qué tiene que hacer el acreedor cuando se produce esta circunstancia? Porque, claro, el acreedor lo que ha hecho es ingresar el IVA, su cliente se lo ha deducido, posiblemente, y, claro, el ingreso se ha producido en la hacienda pública y su cliente no le ha pagado ese IVA. Entonces, el acreedor lo que tiene que hacer es el sistema de rectificación de factura. Un sistema de rectificación de factura por el que se establece que aquella cantidad que en su momento se facturó con una cuota correspondiente, pues en estos momentos esa cuota resulta cero o bien con un menor importe. ¿Y qué hace con esa factura rectificativa el acreedor? Pues esa factura la tiene que enviar a Hacienda a través del modelo 952 y se la tiene que enviar al destinatario, es decir, a su cliente. ¿Para qué? Pues para que él sea consciente también de que se ha rectificado esa factura originalmente deducida por él y para que él también se la tenga que comunicar a Hacienda. El hecho de que no se lo comunique a Hacienda por parte del deudor no implica que se está incumpliendo un requisito de cara al acreedor a efectos de su recuperación del IVA. Cuando se ha producido esa rectificación de factura, pues el acreedor que ha emitido esa factura rectificativa tiene que comunicárselo a Hacienda en el plazo de un mes. Y para ello, además de emitir esa factura rectificativa, se deben establecer otro tipo de requisitos, en el que debe haber una reclamación judicial o un requerimiento notarial para el cobro de dicha factura. Y cuando estamos hablando de entidades públicas, no establece la normativa la imposibilidad de recuperar el IVA referido a administraciones públicas. Al contrario, se establece la posibilidad, pero en ese caso se sustituye ese requerimiento notarial o esa reclamación judicial por un certificado que tiene que emitir la entidad pública con un informe del interventor o tesorero, en su caso, del ayuntamiento correspondiente, bueno, del ente público correspondiente. ¿Qué hace el destinatario con esa con esa factura rectificativa? Pues se lo tiene que comunicar a Hacienda y, lógicamente, lo tendrá que incluir en su declaración liquidación correspondiente en la fecha que haya recibido, estableciendo como menos IVA soportado. Con lo cual, ese IVA que en su momento se dedujo, pues lo tendrá que devolver directamente a Hacienda. Es decir, se ha roto la vinculación entre el cliente y el deudor y lo que se ha retomado es la relación entre el deudor y la Hacienda pública. Cuando estamos hablando de procesos concursales, esa liquidación que tiene que presentar el destinatario no se hace en la liquidación inmediata donde recibe la autofactura, sino tiene que rectificar la rectificar la liquidación donde se dedujo ese IVA en su momento, salvo dos supuestos. Uno, que ese IVA en su momento fuera no totalmente deducible, eso quiere decir que ese cliente deudor está en la regla de prorrata, o bien puede ocurrir que esa deducción se produjo en una liquidación en la que ese ejercicio posiblemente esté prescrito. ¿Qué quiere decir que esté prescrito? Pues que, lógicamente, esa declaración que se presentó en su momento pues ya no se puede regularizar bajo ningún concepto porque han transcurrido un plazo superior a 4 años. Es entonces cuando el destinatario, deudor, tiene que incluir esa factura rectificativa que ha recibido en la declaración de liquidación inmediata posterior a la fecha de recepción de esa autofactura. Puede ocurrir que con posterioridad al requerimiento notarial, a la reclamación judicial o incluso al concurso, pues se produzca un cobro. Es posible. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, pues en esos casos depende. En el caso del concurso, con carácter general, no se produce, salvo un supuesto muy particular, que es cuando la audiencia provincial revoca el auto del concurso porque se ha producido un pago, se ha consignado las cantidades, se ha demostrado que efectivamente no existía insolvencia judicialmente a declarar, o bien los acreedores
han desestimado o han renunciado al concurso por entenderse suficientemente satisfechos. En ese caso, en el concurso, es cuando se produce la rectificación de esas cuotas, y en los otros casos, aquellos en los que estamos hablando de un crédito fuera de un concurso, se debe rectificar en el caso de que se desestime la reclamación presentada o en el caso en que haya habido un acuerdo entre las partes para el cobro de las cantidades. Pues por ese cobro de las cantidades, pues en su caso habrá que rectificar la factura. Eso es un poco con carácter general lo que se establece. Pero hablando de los plazos, que no sé si voy muy bien de tiempo, pero hablando de los plazos yo creo que es fundamental en este punto, en este aspecto, y es la diferencia que hay entre el concurso y el resto de situaciones de incrobables. Cuando estamos hablando del concurso, lo primero o lo fundamental es la declaración del auto del concurso. Y a partir de entonces es cuando se puede empezar a tener en cuenta los aspectos fiscales. Una vez que se ha producido el auto de declaración de concurso, lo que se inicia es un mes para formular la lista de acreedores. Bien, pues una vez que está formulada la lista de acreedores, tenemos 2 meses más para poder rectificar la factura. Con lo cual, de manera práctica, desde que existe el auto de declaración del concurso, tenemos 3 meses para rectificar la factura y para enviársela a nuestro cliente para que se lo comunique también a la Hacienda. En el caso de que estamos hablando de procesos en los que no estamos dentro de un proceso concursal, pues el plazo es un año desde que se haya producido el devengo de la operación. Salvo que estemos hablando de sociedades o de entidades de reducida dimensión, a las que antes hacía referencia Susana también, que son aquellas que tienen un volumen de negocios inferior a 6 millones de euros, en ese caso el año se reduce a 6 meses. Se puede hasta 6 meses. Eso no quiere decir que si estamos hablando de una pyme que está en el 8º mes y se ha dado cuenta de que efectivamente podía rectificar las facturas de sus clientes impagados, pueda rectificarlo porque está efectivamente dentro de ese año que con carácter general se establece para cualquiera de las cantidades. Bien, ¿qué ocurre con posterioridad a ese 6 meses o año? Pues que tengo 3 meses, una vez que haya transcurrido ese plazo de impago desde el devengo de la operación, tengo 3 meses para rectificar la factura. Y esos 3 meses podemos asimilarlos a los 3 meses que hablábamos con anterioridad respecto del concurso. Del auto a los 3 meses puedo rectificar, pues en el caso de créditos incobrables que no estemos dentro del periodo concursal, lo que sí puedo es rectificar 3 meses desde que haya transcurrido un año o 6 meses desde el impago de la factura. Y ya por último, quería decir un comentario que yo creo que es bastante importante. Si yo tengo un crédito incobrado por un cliente que no está en concurso, yo me puedo aplicar el régimen que acabo de comentar de 6 meses, un año. Pero puede ocurrir que se me haya pasado el plazo del año, por lo cual ya no voy a poder rectificar. Bueno, pues en esos casos, si ese deudor que me debe esa factura entra en concurso, podré recuperar el IVA a través de ese procedimiento de concurso. En ese caso sí. Pero puede ocurrir lo contrario, que yo estoy con un cliente que entra en concurso y que no rectifico esa factura en los 6 meses posteriores. Bien, pues con posterioridad, si no lo rectificamos en esos 3 meses, no podré aplicarme el otro régimen de IVA que hemos comentado de 6 meses, un año. Con lo cual, hay que tener en cuenta esa divergencia. Y luego ya por último, ¿qué ocurre en el caso de concurso cuando estamos hablando de créditos con posterioridad que no son concursales, es decir, créditos contra la masa? En ese caso, ¿tiene algo sentido aplicar el régimen de concurso o me tengo que ir al régimen general de créditos incobrables? Bueno, pues en ese caso me tengo que ir al régimen general de créditos incobrables, por el que tendré que esperar 6 meses, un año, para poder rectificar esa factura. Muy bien, Ignacio. Una respuesta muy completa ante pues la complejidad de la ley del IVA, ¿no? Como bien has dicho al principio. Fenomenal. Pues Antonio, mira, te voy a hacer una pregunta doble, desde el punto de vista del deudor y también desde el punto de vista de la óptica del acreedor. Nos ponemos en óptica de empresario deudor. ¿Qué pasos recomendarías que realizase de cara a conseguir un aplazamiento de pagos
siempre, claro, antes de que presente un concurso de acreedores. Sí, evidentemente antes del concurso, porque antes creo que ha sido Alejo que ha comentado bueno, tras la última reforma, el decreto, si no recuerdo mal, creo que es el 15/2020, impide el solicitar concurso antes del 31 de diciembre del 2020 y, por tanto, nos vamos a encontrar entre situaciones, tanto como comentabas, de la óptica del deudor como del acreedor, de exigir una refinanciación, ¿no? Es decir, aquel proveedor al que no le podemos pagar, pues bueno, yo recomendaría, si mi cliente es el deudor, le recomendaría que instara un aplazamiento de pago, pero en documento privado. Es decir, yo le ofrecería, oiga, mire usted, como no le puedo pagar, le ofrezco hacer un reconocimiento de deuda y, si puedo, no instrumentarlo a través ni de pagarés, ni de cheques, ni de una escritura pública, porque precisamente le estaría dando un título ejecutivo con ese reconocimiento. De tal modo que si luego mi cliente es un deudor recalcitrante, por decirlo de algún modo, pues bueno, ganaría tiempo en el proceso en el cual el acreedor quisiera convertir ese documento privado en un título ejecutivo. Si mi cliente es el acreedor, le recomendaría justamente todo lo contrario. Es decir, oiga, mire usted, exíjale a este deudor que le titulice esa deuda a través de una escritura pública, de unos pagarés que yo pueda ejecutar, de unos cheques, para que en el momento en que me impague yo pueda acudir a un procedimiento ejecutivo. Esa sería la recomendación. Claro, los abogados nos dedicamos a, según quién sea nuestro cliente, a hacerle unas recomendaciones u otras. Pero creo que es claro que de un modo gano tiempo y desde la óptica del acreedor le estoy dando una garantía al menos de ejecutabilidad del título. Ni que decir tiene que siempre recomendaría a mi cliente acreedor el exigir garantías, una hipoteca, una segunda hipoteca, una tercera hipoteca, en fin, para garantizar esos créditos. Esto sabemos que hoy en día avales bancarios, fianzas personales del propio acreedor, es difícil que te lo concedan los deudores, pero el poderlo solicitar como mínimo que esté instrumentalizado en un título ejecutivo para poder pues, proceder a un embargo de bienes en el futuro. Esa sería mi recomendación desde una óptica y la contraria. De acuerdo, fenomenal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Ignacio, por vuestras fantásticas explicaciones y creo que ha sido bastante claro en este aspecto que es que bueno, pues hoy en día está pues muy en vigor, ¿no? Tristemente por la situación que estamos viviendo.